f de x es una función continua. Si f de menos 2 es igual a 4, y f' de x es mayor igual o superior a 2,5 para todos los valores de x en el intervalo cerrado desde menos 2 a 5 positivo, ¿cuál es el valor más pequeño posible de f de 5? Recuerde que el valor de la función derivada indica la instantánea nominal de cambio de f de x y un valor particular de x. Por lo tanto, si estamos buscando el valor más pequeño posible de f de 5, que es el punto final correcto de este intervalo cerrado, esto ocurriría si tener la función derivada más pequeña posible valor durante el intervalo. Y por lo tanto, supongamos f' de x es igual a 2.5. Si f' de x es igual a 2.5 en el intervalo cerrado de menos 2 a positivo 5, esto indica que una pendiente de la línea tangente siempre es 2.5 durante el intervalo cerrado. Y por lo tanto, f de x también tiene que ser una línea con una pendiente de 2.5 este intervalo cerrado. Y recuerda, la pendiente es igual al cambio en y dividido por el cambio en x, que en nuestro caso siempre sería 2.5 sobre 1. También sabemos f de menos 2 es igual a 4, lo que indica el punto menos 2, 4 es un punto en la gráfica de f de x. Así que vamos a trazar ese punto en el plano de coordenadas. Negativo 2, 4 está aquí. Y de nuevo, lo importante que hay que reconocer aquí es si suponemos que f' de x es igual a 2.5 sobre esto intervalo cerrado completo, no solo es este el pendiente de la línea tangente, pero la gráfica de f de x también tendría que ser una línea con una pendiente de 2.5. Para el siguiente paso, vamos a determinar el cambio en x durante el intervalo cerrado. Bueno, si x es mayor que o igual a menos 2 e inferior a igual a positivo 5, luego delta x, el cambio en x es igual a 5 menos menos 2, que es igual a positivo 7. Observe que x aumenta en 7 desde menos 2 a positivo 5. Y ahora volvemos a nuestra pendiente. Una pendiente de 2.5 sobre 1 indica y, o el valor de la función, aumenta 2.5 cada uno el tiempo x aumenta en 1, pero sabemos que delta x es igual a 7. Por lo tanto, para crear un equivalente pendiente donde el cambio de x es 7, multiplicamos el numerador y denominador por 7. Y fíjense en cómo esto da la pendiente equivalente de 2.5 por 7 es 17.5. Y por supuesto, 1 por 7 es 7. Esta pendiente equivalente indica que y, o el valor de la función, aumenta 17,5 cada uno el tiempo x aumenta en 7. Y ahora, volviendo al plano de coordenadas, si x aumenta en 7 tienen menos 2 más 7 o positivo 5. Y si aumenta en 17,5, 4 más 17,5 es 21,5. Dándonos el punto 5, 21.5, que sería este punto aquí. Y una vez más si el valor de la función derivada siempre es 2.5 durante este intervalo cerrado, no solo es 2.5 pendiente de cualquier línea tangente en el intervalo, pero la gráfica de la función también tendría que ser una línea con una pendiente de 2,5. Lo que significa que la gráfica de f de x en el intervalo cerrado de menos 2 a positivo 5 sería el segmento de línea donde estos son los puntos finales. No solo eso, el punto 5, 21.5 nos dice que f de 5 es igual a 21.5, y esto sería lo más pequeño posible, o el valor mínimo posible de f de 5, dado que utilizamos menos posible valor de la función derivada de 2.5. Así que, ahora sabemos lo menos el valor posible de f de 5 es 21.5. Espero que esto te haya resultado útil.